Hola afición de las Chivas Guadalajara. Hoy traigo una noticia calientita que no te puedes perder. Así que ya sabes, quédate porque vamos directo a lo que importa. El asunto de Mateo Chávez por fin se ha aclarado y ahora sí tenemos confirmación oficial gracias a su propio representante. Después de tantos rumores que circularon en los últimos días, ya no hay espacio para las dudas. La salida de Mateo Chávez está prácticamente sellada. Y aunque todavía faltan algunos detalles, todo indica que su destino estará en el fútbol europeo. Es impresionante cómo en cuestión de semanas cambió todo para este joven talento que hace poco era visto como una pieza fundamental en el esquema del Guadalajara y ahora se prepara para un nuevo reto lejos de casa. La situación es la siguiente. Hace unos meses, durante el mercado de fichajes anterior, el equipo de Z Almar ya había mostrado interés en llevarse a Mateo. Sin embargo, en ese momento Chivas cerró la puerta y no permitió su salida considerando lo importante que era mantener la base del equipo, especialmente después de un torneo que no terminó de la mejor manera. Imagínense lo complicado que habría sido encarar esa recta final sin un lateral izquierdo de la calidad de Mateo. Su aporte no solo era necesario, era vital para sostener el sistema defensivo del equipo. Y no podemos olvidar que a nivel individual el muchacho tuvo un rendimiento bastante destacado en ese periodo, demostrando que estaba listo para dar un paso más en su carrera. Pero como suele suceder en el fútbol, las oportunidades no siempre llegan cuando uno quiere, sino cuando tienen que llegar. Y ahora, con una segunda oferta sobre la mesa, la historia cambió por completo. Tanto Mateo como la directiva del Guadalajara vieron con buenos ojos esta nueva propuesta, sobre todo porque representa una gran oportunidad de crecimiento para el jugador y también un movimiento estratégico para el club. Así que todo parece indicar que Mateo Chávez está a nada de hacer las maletas y comenzar su aventura en Europa. Más específicamente en Holanda, donde ya lo esperan para cerrar los últimos trámites. De acuerdo con las palabras de su representante, las negociaciones con el club europeo arrancaron desde febrero. Fue un proceso lento de mucho trabajo entre bastidores, donde se fue construyendo poco a poco la posibilidad real de su traspaso. Actualmente ya existe un acuerdo preliminar entre las partes, aunque todavía no se ha firmado nada. Falta que Mateo viaje a Holanda para pasar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato. Si todo sale bien, muy pronto estaremos viendo al lateral mexicano debutar en la Eredivisie, una liga que, dicho sea de paso, ha servido de plataforma para muchos jugadores latinoamericanos que después han brillado en el viejo continente. Ahora bien, aunque hay optimismo de todas las partes, es importante aclarar que hasta que no se firmen todos los papeles y se completen los exámenes médicos, no podemos hablar de una transferencia cerrada al 100%. Así es el fútbol. Todo puede cambiar en el último segundo. Pero hasta ahora todo apunta a que en los próximos días Mateo Chávez tomará un vuelo rumbo a su nueva aventura profesional. Y qué orgullo sería para la afición rojiblanca ver a uno de los suyos triunfar en Europa llevando el nombre de Chivas a nuevas alturas. Mientras seguimos atentos a cada actualización sobre el caso de Mateo, otra historia empieza a tomar forma en el entorno del Guadalajara. Y tiene que ver con el regreso de un delantero que tras finalizar su contrato con otro club se encuentra en una situación incierta. Este jugador, cuyo nombre aún no vamos a revelar, ya sabe que su anterior equipo no ejercerá la opción de compra. Al no haber una inversión de por medio, queda claro que aquel club no tenía verdadero interés en retenerlo a largo plazo. Y ahora, con su carta en la mano, el atacante debe volver al rebaño sagrado donde su futuro todavía está en el aire. La gran pregunta es si encontrará un lugar en el plantel actual. La realidad es que hoy por hoy, el Guadalajara cuenta con 4 delanteros, lo que complica bastante su panorama. No parece haber espacio suficiente para todos, a menos que ocurra una salida inesperada de algún jugador en esa posición. Y como en el fútbol todo puede pasar, no se puede descartar que haya algún movimiento que le abra una puerta. Pero hoy, siendo realistas, el camino está bastante cuesta arriba para él. Si no logra encontrar un nuevo club antes del 21 de mayo, tendrá que reincorporarse a los entrenamientos del equipo junto con el resto de sus compañeros. Es decir, estará obligado a presentarse en Verde Valle y pelear por un puesto, aunque sepa que sus posibilidades de quedarse son reducidas.
Su rendimiento anterior no le ayuda mucho, participó en apenas 9 partidos y logró marcar 2 goles. Una cifra que, aunque no es desastrosa, está lejos de lo que se esperaba de un jugador que venía con etiqueta de promesa. Hay que recordar que este delantero mostró un gran potencial en categorías inferiores. Se hablaba de él como una futura estrella del rebaño, alguien capaz de hacer historia con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, la falta de oportunidades, sumada a la fuerte competencia interna y a los constantes préstamos a otros equipos, terminó afectando su desarrollo. Nunca logró consolidarse como titular y cuando tuvo sus chances no pudo aprovecharlas del todo. Esto generó dudas dentro del club sobre su verdadero nivel y su capacidad para marcar diferencias en el primer equipo. Así que ahora, a punto de comenzar un nuevo ciclo, su situación es todo un enigma. Dependerá de su actitud, de su esfuerzo en los entrenamientos y sobre todo de lo que decida el próximo cuerpo técnico. Porque no olvidemos que en el fútbol las segundas oportunidades existen, pero hay que saber aprovecharlas. Y quizás esta sea la última para él con la camiseta del Guadalajara. Mientras todo esto sucede, el equipo sigue en su etapa de descanso. Los jugadores están de vacaciones disfrutando de su merecido receso tras el último torneo. Pero la calma no durará mucho. El próximo 21 de mayo está marcada como la fecha de regreso a los entrenamientos, cuando comenzarán los trabajos de preparación de cara al torneo de apertura de 2025. Una temporada que genera muchísima expectativa, no solo por los posibles refuerzos, sino también por el hambre de gloria que tiene toda la institución. No podemos olvidar que ya han pasado 8 largos años desde que Chivas levantó su último título de liga. 8 años de sequía, de ilusiones rotas, de proyectos que no terminaron de cuajar. Y la afición, que siempre ha estado ahí fiel y apasionada, siente que ya es hora de volver a saborear las mieles del campeonato. El objetivo está, claro, romper esa racha negativa y devolver al Guadalajara al lugar que le corresponde en la cima del fútbol mexicano. El campeonato de la Liga MX está programado para iniciar el 11 de julio. Aunque todavía falta por definir el calendario oficial, ya podemos sentir esa emoción en el aire. La semana de la final será clave para conocer los detalles: quién será el primer rival, si el debut será en casa o en calidad de visitantes, y cómo se perfilará el equipo para enfrentar esa primera jornada. Todo eso se resolverá en los próximos días, pero la fecha está marcada. El 11 de julio. Arranca una nueva oportunidad para escribir una historia diferente, una historia que todos en Guadalajara sueñan con protagonizar. Y mientras la pelota vuelve a rodar, nosotros estaremos aquí atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada noticia que nos acerque un poco más a ese anhelado título que tanto deseamos. Porque ser de Chivas es nunca dejar de creer. Con toda esta expectativa rondando el entorno del Guadalajara, también surgen algunas dudas respecto a cómo se moverá el mercado de fichajes para reforzar zonas claves del plantel. Si bien la posible partida de Mateo Chávez marcaría una baja sensible, también abriría espacio para nuevas incorporaciones o para que jugadores que venían pidiendo minutos finalmente puedan hacerse de un lugar importante. El cuerpo técnico deberá analizar bien cada pieza, evaluar las opciones disponibles en cantera y definir si será necesario ir al mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo que cubra esa vacante, o si confiarán en los jóvenes del club para ocupar esa posición estratégica. La preparación para el torneo de apertura de 2025 no solo implica el regreso físico de los jugadores, sino también la implementación de una idea futbolística sólida que permita competir desde el primer minuto. Después de 2011, un torneo donde las expectativas fueron altas, pero el desempeño quedó corto. La presión sobre el equipo no será poca. La afición exige no solo buenos resultados, sino también un fútbol vistoso, con garra, con identidad. El Guadalajara está obligado a no fallar en este nuevo intento por alcanzar la gloria, y eso comienza desde el primer entrenamiento, desde cada decisión en el armado del plantel. Dentro del vestidor también se respira cierta tensión, porque varios futbolistas saben que su continuidad no está asegurada. Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, todos tendrán que ganarse su lugar desde cero. No importarán los nombres, las trayectorias, ni los minutos jugados anteriormente. Cada uno tendrá que demostrar que merece estar en el equipo titular.
Y ahí es donde entra esa competitividad interna que tanto le ha faltado al Guadalajara en o en temporadas pasadas, donde muchas veces las alineaciones parecían definidas más por jerarquía que por rendimiento real. Esta vez la historia será diferente, o al menos ese es el mensaje que se ha dejado claro en la interna del club. Otra cuestión que genera bastante expectativa es cómo se integrarán los jugadores que regresan de préstamos. Como el caso del delantero del que hablamos antes, hay otros elementos que vuelven y que buscarán convencer al entrenador de que pueden ser útiles en esta nueva etapa. Hola, afición de las Chivas Guadalajara. Hoy traigo una noticia calientita que no te puedes perder, así que ya sabes, quédate porque vamos directo a lo que importa. El asunto de Mateo Chávez por fin se ha aclarado y ahora sí tenemos confirmación oficial gracias a su propio representante. Después de tantos rumores que circularon en los últimos días, ya no hay espacio para las dudas. La salida de Mateo Chávez está prácticamente sellada y aunque todavía faltan algunos detalles, todo indica que su destino estará en el fútbol europeo. Es impresionante cómo en cuestión de semanas cambió todo para este joven talento que hace poco era visto como una pieza fundamental en el esquema del Guadalajara y ahora se prepara para un nuevo reto lejos de casa. La situación es la siguiente: hace unos meses, durante el mercado de fichajes anterior, el equipo de Z Almar ya había mostrado interés en llevarse a Mateo. Sin embargo, en ese momento Chivas cerró la puerta y no permitió su salida, considerando lo importante que era mantener la base del equipo, especialmente después de un torneo que no terminó de la mejor manera. Imagínense lo complicado que habría sido encarar esa recta final sin un lateral izquierdo de la calidad de Mateo. Su aporte no solo era necesario, era vital para sostener el sistema defensivo del equipo. Y no podemos olvidar que a nivel individual, el muchacho tuvo un rendimiento bastante destacado en ese periodo, demostrando que estaba listo para dar un paso más en su carrera. Pero como suele suceder en el fútbol, las oportunidades no siempre llegan cuando uno quiere, sino cuando tienen que llegar. Y ahora, con una segunda oferta sobre la mesa, la historia cambió por completo. Tanto Mateo como la directiva del Guadalajara vieron con buenos ojos esta nueva propuesta, sobre todo porque representa una gran oportunidad de crecimiento para el jugador y también un movimiento estratégico para el club. Así que todo parece indicar que Mateo Chávez está a nada de hacer las maletas y comenzar su aventura en Europa. Más específicamente en Holanda, donde ya lo esperan para cerrar los últimos trámites. De acuerdo con las palabras de su representante, las negociaciones con el club europeo arrancaron desde febrero. Fue un proceso lento de mucho trabajo entre bastidores, donde se fue construyendo poco a poco la posibilidad real de su traspaso. Actualmente ya existe un acuerdo preliminar entre las partes, aunque todavía no se ha firmado nada. Falta que Mateo viaje a Holanda para pasar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato. Si todo sale bien, muy pronto estaremos viendo al lateral mexicano debutar en la Eredivisie, una liga que, dicho sea de paso, ha servido de plataforma para muchos jugadores latinoamericanos que después han brillado en el viejo continente. Ahora bien, aunque hay optimismo de todas las partes, es importante aclarar que hasta que no se firmen todos los papeles y se completen los exámenes médicos, no podemos hablar de una transferencia cerrada al 100%. Así es el fútbol. Todo puede cambiar en el último segundo, pero hasta ahora todo apunta a que en los próximos días Mateo Chávez tomará un vuelo rumbo a su nueva aventura profesional. ¿Y qué orgullo sería para la afición rojiblanca ver a uno de los suyos triunfar en Europa llevando el nombre de Chivas a nuevas alturas? Mientras seguimos atentos a cada actualización sobre el caso de Mateo, otra historia empieza a tomar forma en el entorno del Guadalajara y tiene que ver con el regreso de un delantero que tras finalizar su contrato con otro club se encuentra en una situación incierta. Este jugador, cuyo nombre aún no vamos a revelar, ya sabe que su anterior equipo no ejercerá la opción de compra. Al no haber una inversión de por medio, queda claro que aquel club no tenía verdadero interés en retenerlo a largo plazo. Y ahora, con su carta en la mano, el atacante debe volver al rebaño sagrado donde su futuro todavía está en el aire. La gran pregunta es si encontrará un lugar en el plantel actual.
La realidad es que hoy por hoy el Guadalajara cuenta con 4 delanteros, lo que complica bastante su panorama. No parece haber espacio suficiente para todos, a menos que ocurra una salida inesperada de algún jugador en esa posición. Y como en el fútbol, todo puede pasar, no se puede descartar que haya algún movimiento que le abra una puerta. Pero hoy, siendo realistas, el camino está bastante cuesta arriba para él. Si no logra encontrar un nuevo club antes del 21 de mayo, tendrá que reincorporarse a los entrenamientos del equipo junto con el resto de sus compañeros. Es decir, estará obligado a presentarse en Verde Valle y pelear por un puesto, aunque sepa que sus posibilidades de quedarse son reducidas. Su rendimiento anterior no le ayuda mucho, participó en apenas 9 partidos y logró marcar 2 goles, una cifra que, aunque no es desastrosa, está lejos de lo que se esperaba de un jugador que venía con etiqueta de promesa. Hay que recordar que este delantero mostró un gran potencial en categorías inferiores. Se hablaba de él como una futura estrella del rebaño, alguien capaz de hacer historia con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, la falta de oportunidades, sumada a la fuerte competencia interna y a los constantes préstamos a otros equipos, terminó afectando su desarrollo. Nunca logró consolidarse como titular y cuando tuvo sus chances no pudo aprovecharlas del todo. Esto generó dudas dentro del club sobre su verdadero nivel y su capacidad para marcar diferencias en el primer equipo. Así que ahora, a punto de comenzar un nuevo ciclo, su situación es todo un enigma. Dependerá de su actitud, de su esfuerzo en los entrenamientos y sobre todo de lo que decida el próximo cuerpo técnico. Porque no olvidemos que en el fútbol las segundas oportunidades existen, pero hay que saber aprovecharlas. Y quizás esta sea la última para él con la camiseta del Guadalajara. Mientras todo esto sucede, el equipo sigue en su etapa de descanso. Los jugadores están de vacaciones disfrutando de su merecido receso tras el último torneo, pero la calma no durará mucho. El próximo 21 de mayo está marcada como la fecha de regreso a los entrenamientos, cuando comenzarán los trabajos de preparación de cara al torneo de apertura de 2025. Una temporada que genera muchísima expectativa, no solo por los posibles refuerzos, sino también por el hambre de gloria que tiene toda la institución. No podemos olvidar que ya han pasado 8 largos años desde que Chivas levantó su último título de liga. 8 años de sequía, de ilusiones rotas, de proyectos que no terminaron de cuajar. Y la afición, que siempre ha estado ahí fiel y apasionada, siente que ya es hora de volver a saborear las mieles del campeonato. El objetivo está, claro, romper esa racha negativa y devolver al Guadalajara al lugar que le corresponde en la cima del fútbol mexicano. El campeonato de la Liga MX está programado para iniciar el 11 de julio. Aunque todavía falta por definir el calendario oficial, ya podemos sentir esa emoción en el aire. La semana de la final será clave para conocer los detalles. ¿Quién será el primer rival, si el debut será en casa o en calidad de visitantes, y cómo se perfilará el equipo para enfrentar esa primera jornada? Todo eso se resolverá en los próximos días, pero la fecha está marcada. El 11 de julio arranca una nueva oportunidad para escribir una historia diferente, una historia que todos en Guadalajara sueñan con protagonizar. Y mientras la pelota vuelve a rodar, nosotros estaremos aquí atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada noticia que nos acerque un poco más a ese anhelado título que tanto deseamos. Porque ser de Chivas es nunca dejar de creer. Con toda esta expectativa rondando el entorno del Guadalajara, también surgen algunas dudas respecto a cómo se moverá el mercado de fichajes para reforzar zonas claves del plantel. Si bien la posible partida de Mateo Chávez marcaría una baja sensible, también abriría espacio para nuevas incorporaciones o para que jugadores que venían pidiendo minutos finalmente puedan hacerse de un lugar importante. El cuerpo técnico deberá analizar bien cada pieza, evaluar las opciones disponibles en cantera y definir si será necesario ir al mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo que cubra esa vacante, o si confiarán en los jóvenes del club para ocupar esa posición estratégica. La preparación para el torneo de apertura de 2025 no solo implica el regreso físico de los jugadores, sino también la implementación de una idea futbolística sólida que permita competir desde el primer minuto. Después de Minuetso, un torneo donde las expectativas fueron altas, pero el desempeño quedó corto. La presión sobre el equipo no será poca.
La afición exige no solo buenos resultados, sino también un fútbol vistoso, con garra, con identidad. El Guadalajara está obligado a no fallar en este nuevo intento por alcanzar la gloria, y eso comienza desde el primer entrenamiento, desde cada decisión en el armado del plantel. Dentro del vestidor también se respira cierta tensión porque varios futbolistas saben que su continuidad no está asegurada. Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, todos tendrán que ganarse su lugar desde cero. No importarán los nombres, las trayectorias, ni los minutos jugados anteriormente. Cada uno tendrá que demostrar que merece estar en el equipo titular. Y ahí es donde entra esa competitividad interna que tanto le ha faltado al Guadalajara en temporadas pasadas, donde muchas veces las alineaciones parecían definidas más por jerarquía que por rendimiento real. Esta vez la historia será diferente, o al menos ese es el mensaje que se ha dejado claro en la interna del club. Otra cuestión que genera bastante expectativa es cómo se integrarán los jugadores que regresan de préstamos. Como el caso del delantero del que hablamos antes, hay otros elementos que vuelven y que buscarán convencer al entrenador de que pueden ser útiles en esta nueva etapa.